El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La plenitud de la palabra del Señor está en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En los primeros versículos de este capítulo se ve que los falsos maestros se habían introducido en la iglesia de Colosas y estaban siendo tropiezo a Epafras en su ministerio, y enseñaban que Cristo no era suficiente. Eso lo detectó Epafras y así se lo comunicó a Pablo, que se encontraba preso en la prisión de Roma, y en estos versículos que nos toca hoy veremos cómo Pablo enmendará eso y enseñará la preeminencia de Cristo en la creación y en la redención. Empezamos en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta palabra imagen viene del griego eikon, Strong G 1504, que significa representación, semejanza del Dios Padre, y que los falsos maestros en la iglesia de Colosas negaban dicha verdad. Ellos decían que era imposible que Dios hubiese elegido encarnarse en un cuerpo humano, probablemente porque desconocían que Jesús había sido engendrado por la obra del Espíritu Santo, para interrumpir la transmisión de la simiente corruptible, de generación en generación. Dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Explica Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. El Verbo, la palabra, se hizo carne. Dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquel Verbo habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo tomó forma de siervo para ser obediente hasta la muerte, dice Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La enseñanza, la doctrina, es la forma que nos da la imagen de Cristo en su obediencia. Dice Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En las Escrituras, cuando Dios titula a alguien como hijo o hija, es cuando Él ordena y se lo obedece. Como un papá que ordena a su hijo, el hijo o hija tiene que obedecer. Así también en el principio Dios dice algo y el Verbo obedece. Dice Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrese lo seco, y fue así. Y así muchos ejemplos. Por eso dice Proverbios capítulo 30, versículo 4.
¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? El Padre hizo todas las cosas por la palabra, por el Hijo. Vemos ahora la segunda parte de este versículo 15, el primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito en las Escrituras no siempre se usa para referirse al primer nacido, sino al que es primero en autoridad, en dignidad, en preeminencia. Él es sobre todas las cosas. Continuamos con nuestro texto principal, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios el Padre hizo todas las cosas por la palabra, las sacó de su corazón. Dice Job capítulo 8 versículo 10. No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Las palabras salen del corazón. Puede ser vida o muerte, como lo que dijo Jesús de los fariseos en Mateo capítulo 15 versículos del 7 al 8. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Subrayen la palabra lejos. Mateo capítulo 15 versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. En cambio, David en su obediencia era conforme al corazón de Dios. Veamos 1 Samuel capítulo 13 versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Refiriéndose a Saúl, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el de David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl no obedecía y David sí. Por eso cada persona debe ser uno solo con su propia palabra, no ser de doble ánimo. Dice Santiago capítulo 1 versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, dice algo y hace otra cosa. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por supuesto, porque todas las cosas se hizo con el Verbo. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vemos que la iglesia depende de Cristo, de la misma manera que un cuerpo depende de su cabeza. Colosenses, dice Pablo, sin Cristo no solo están desorientados y tropezarán, es que morirán. Cristo lo sostiene todo, pero los seres humanos desafían esa autoridad de Cristo. Muchos piensan que las leyes de la naturaleza gobiernan todo lo que vemos, y no es así porque en Cristo fue hecho todo. Él es la cabeza del cuerpo. Dice Romanos capítulo 14 versículo 8. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta sabiduría es espiritual, no terrenal. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cristo resucitó porque fue el primero en vencer el pecado, por lo tanto en vencer a la muerte. Fue a través de ese sacrificio lo que nos trajo la reconciliación con Dios a todos los que creemos en Él, los que obedecemos su palabra. Dice Filipenses capítulo 3 versículo 21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La humillación nuestra, la humildad de corazón es nuestra obediencia. Continuamos con nuestro texto principal en el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, máxima perfección y desarrollo espiritual. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo nos reconcilió con el Padre, nuevamente le pertenecemos. Dios en su infinita misericordia no nos abandona en nuestros delitos y pecados, sino que envía un Salvador
que hizo la paz mediante la sangre de su cruz, Dios siempre tomando la iniciativa en la creación y en la redención. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Por eso la salvación solo está en Jesucristo. Dice Hechos capítulo 4, versículos del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Seguimos en el versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Santo significa que soy apartado para Dios de su propiedad, y debemos andar ya en esa condición, no en el futuro. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nos apartó para caminar en una santidad progresiva, que lo veremos en el siguiente versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Debemos estar persuadidos de esto y entregarnos a él. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta condicional de este versículo 23 nos dice que debemos perseverar en esta salvación preciosa que el Señor nos ha dado. Dijo el Señor en Juan capítulo 8 versículos del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todo pecado. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué aquí Pablo dice que cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, si Cristo ya sufrió? ¿Era eso parte del trabajo que Cristo le encomendó a Pablo? Por supuesto que no. La suficiencia de la obra de Cristo sobre la cruz está completa, porque solo en Él es en quien tenemos redención, y nuestra fe en Cristo Jesús, para que andemos como es digno del Señor, agradando al Padre. Dice Colosenses capítulo 1 versículos del 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solo en el derramamiento de su sangre es por lo que tenemos redención y perdón de pecados. Lo dijo el mismo Jesús cuando estaba en la cruz. Dice Juan capítulo 19 versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En el original griego, consumado es significa terminado. En otras palabras, Jesús está diciendo: he ejecutado y cumplido a la perfección lo que se me ordenó. Lo aclara Hebreos capítulo 10 versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué significa que Pablo cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia? Para entenderlo debemos diferenciar los dos tipos de sufrimiento que padeció Cristo. Por una parte está la agonía redentora de Cristo sobre la cruz, que le llevó a la muerte en mi lugar, y por otra parte están los sufrimientos que le acompañaron en su ministerio mientras estuvo en la tierra. A lo que se refiere Pablo es a este otro tipo de sufrimiento. Son a las aflicciones que estuvo Jesús en la tierra durante su ministerio antes de llegar a la cruz. Y como Jesús ya no está aquí, ese ministerio de presentar la reconciliación de Dios con los hombres le corresponde ahora a su cuerpo, que es la iglesia. Es a la iglesia a quien le toca seguir con ese tipo de aflicciones, es decir, a sus discípulos. Veamos cómo lo sufrió Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versículos del 23 al 29. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más,
en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos de hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que está sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Tienen sentido estas aflicciones de Pablo y de la iglesia, porque si mientras Jesús estaba en la tierra, sus enemigos lo detestaban a él, no iba a ser diferente con su cuerpo. El mismo Jesús además nos avisó que eso nos pasaría. Dice Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán las vuestras. Así que como los enemigos de Jesús lo odiaron, no nos irá diferente a nosotros si guardamos verdaderamente su palabra. El mundo es enemigo de Dios, como lo éramos también en otro tiempo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Por eso Pablo le dice a los colosenses y también a nosotros que el mundo es enemigo de Dios. Así que como el mundo está en contra de Dios, aunque ellos no lo crean, así a su cuerpo, que es la iglesia, le hacen lo mismo que le hicieron a Jesús mientras estuvo entre nosotros. Esas son las aflicciones que le faltan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que estemos con Él. ¿Y por qué dice Pablo, me gozo en lo que padezco? Porque había un propósito en ese sufrimiento. Y ese propósito, dice él, era por vosotros que son la iglesia. Participar en la propagación y el sostenimiento de la iglesia era un privilegio tan grande para Pablo, que se gozaba en los sufrimientos que padecía y que le corresponderían a Jesús si él todavía estuviese entre nosotros en cuerpo físico. Así como Cristo sufrió para traernos el mensaje de la salvación, así también dice Pablo, me gozo en parecerme a Cristo, en ese ministerio de la reconciliación con los hombres y Dios, hasta que su iglesia esté completa. Lo mismo se lo dice a los filipenses, ser semejantes a Él. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. El sufrimiento por dar a conocer el Evangelio, es decir, muriendo nosotros mismos, para que la iglesia crezca al predicar el Evangelio. El hacer la palabra da revelación y gracia de parte de Dios. Ese es el tipo de padecimientos que le faltan a todos los que son miembros de la iglesia. Somos llamados, ya sea en un área o en otra, en el caso de Pablo, en predicar y establecer buena parte de la doctrina de los apóstoles. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo fue hecho ministro por el llamamiento de Dios. Esa palabra ministro significa ser siervo, servidor de la iglesia según la administración de Dios. Esto es a un llamado pastoral, para la enseñanza de la iglesia, para estar aptos a predicar el Evangelio y ser testigos de Cristo. Siervos que sufren por anunciar el Evangelio, es lo que nos dijo Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo fue llamado por Dios, y esto es un buen ejemplo de lo que éramos todos nosotros antes de conocer de Cristo. Estábamos alejados de la comunión con Dios, éramos enemigos suyos. Pablo era enemigo de Cristo porque perseguía a la iglesia, y es lo que le dijo Jesús cuando iba a Damasco persiguiendo a los cristianos. Dice Hechos capítulo 9, versículos del 4 al 5. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo,
yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo, antes perseguidor, ahora siervo, un siervo que sufre por la causa de Jesús, uno que administra. Aquí la palabra administración en español viene traducida de la palabra griega oikonomía, Strong G 3622, que significa administración de una familia o propiedad, es decir, la supervisión, la gerencia, el gobierno de la propiedad de otra persona, o lo que en las Escrituras se conoce como mayordomía. Es decir, Dios como dueño de la iglesia, quien distribuye la administración de sus asuntos. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículos del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso lo primero que debemos hacer es averiguar cuál es la administración que Dios nos ha dado, cuáles son los dones. Eso se va haciendo visible según la comunión con Dios, el tiempo en la iglesia y las necesidades que vamos viendo en nuestra iglesia local. Y lo segundo es cuidar de esos dones, porque para cuidarlo no solo hay que estar dispuestos a ejercerlo, hay que estar disponible. Hay mucha gente que está dispuesta a hacer ciertas cosas, pero cuando la iglesia lo necesita, resulta que nunca lo encuentran disponible. Por eso Pablo le advierte a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Se debe estar dispuesto y disponible para servir a Cristo, y servir a Cristo es soportarse, llevarse los unos a los otros, para cumplir la función a la que hemos sido llamados. Incluso el recién llegado con su sola presencia es de mucha ayuda. Hará que otros se animen a frecuentar. Ninguna parte del cuerpo es innecesaria, por muy insignificante que parezca. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículos del 14 al 23. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 26 y 27. El misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Debemos anunciar toda la palabra de Dios, porque sin la predicación de toda la palabra de Dios, la iglesia se muere, y se debe predicar enfocado en una persona que es la verdad, Cristo. El misterio de Cristo es Dios quien se revela en su palabra, porque hay muchos llamados ministerios por ahí que nada tienen que ver con la palabra, porque no han sido ni formados ni informados con toda la palabra de Dios. Este misterio que es Cristo ha sido revelado a sus santos. Solamente sus santos entienden este misterio. Un misterio aquí en las Escrituras significa que la verdad que es Cristo, que solo había sido revelado parcialmente en el Antiguo Testamento, ahora se ha revelado en todo su esplendor en la encarnación de Dios en Cristo. Pablo habla de un misterio que puede ser conocido por todos aquellos que quieren ser siervos del Señor. No es otra cosa que Cristo viviendo en nosotros. Dijo Pablo refiriéndose a todos los miembros de la iglesia. Este es el misterio. Antes Dios habitando en el tabernáculo y en el templo, ahora en vosotros. Y está dispuesto para todos. Solo hay que tener un requisito, ser humilde de corazón. Dice Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si está Cristo en nosotros y obedecemos a la palabra, Cristo crecerá. Dice Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto no es algo intelectual, es algo moral, espiritual, algo que todos podemos tener, humildad, y este misterio que es Cristo viviendo en nosotros se resume en una palabra, la esperanza de gloria. Una gloria para hoy, porque la Iglesia disfruta de la bendición de Dios, mismo viviendo en el corazón del creyente, y es gloria para mañana, porque algún día tendremos un cuerpo similar al suyo para un disfrute eterno. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la gloria que Pablo predica para nuestro gozo. Para ello hay que predicar todo el consejo de Dios que comienza por amonestar y enseñar a todo hombre. Versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vemos aquí el propósito del Evangelio. Primero el de amonestar, advertir, llevarle al arrepentimiento y también enseñar la sabiduría del Evangelio para que todo hombre sea presentado perfecto delante de Dios. Ambos, amonestar y enseñar, se complementan en la predicación del Evangelio para llevar a la perfección al hombre. Porque dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ambos, el amonestar y el enseñar, hace comprender mejor el misterio de Cristo al que lo recibe, y eso nos anima a esforzarnos para crecer en santidad, y eso nos hace unirnos más a Cristo. Esto es lo que se debe enseñar para unirnos más a Cristo y así ser hallados en Él. Y eso me lleva a la perfección, que no es otra cosa que la madurez espiritual. Por eso dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo trabaja, pero dependiendo del Señor, porque en el ministerio, el esfuerzo, la lucha humana, sin el poder de Dios no vale de nada. Por eso debemos anunciar cumplida y totalmente la palabra de Dios, unos con otros. Dice Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Por lo tanto, suframos por la Iglesia, pero hagámoslo con gozo, porque con ese sufrimiento se nos otorga gracia y privilegio de propagar y de sostener a la Iglesia de Dios. Amén.